Ahorita tengo... Hola a todos, vamos a esperar unos minutitos más que lleguen otros participantes. Bueno, buenos días, buenas tardes. Acá estamos para este segundo encuentro. Yo había quedado el otro día que sería una charla tan linda que por ahí me fui un poco del eje de la columna vertebral que tenía armada, pero que me importa más eso, la interlocución que lo otro podemos encontrar en otro momento. Pero la idea era que, como titulé Voces y Silencios, estos encuentros, el otro encuentro hablábamos de las voces, de cómo irrumpe la sirena, ¿no? De todo lo que irrumpe. Y esta vez hablar del silencio, de lo traumático, como el silencio respecto de lo traumático y a la vez reproductor de lo traumático, ¿no? ¿Qué dijiste? El silencio, lo traumático y cómo reproductor. A la vez puede reproducir, o sea, puede provocar más efectos traumáticos. Sí. Es lo que Dawan llama, François Dawan llama, recuerden que les recomiendo toda la bibliografía de mi maestra, que es enorme. François Dawan lo llama la renegación del otro social, que el otro reniegue de lo que está pasando, que el otro no registre lo que está pasando y silencie, revictimiza. Entonces, más efectos traumáticos. Entonces,
Para hablar de los silencios, yo traje hoy algunas frases y algunos pensamientos propios y de todos los años de experiencia. Y tengo un librito acá que no sé si se consigue hoy por hoy, pero si pueden leerlo. Se llama Los contrabandistas de la memoria, ¿De quién es? de Jacques Hassoun, Hassoun. Está fallecido hace unos años, un gran analista de la misma línea que François. Todos estudiaron con Lacan, todos fueron discípulos de Lacan y todo un día tomaron más por esta línea, digamos, de abordaje de lo traumático. Y él habla justamente de cómo los silencios producen, los silencios familiares. Mira, te lo deletreo. Es Jacques y el apellido es Hassoun. Jacques Hassoun, Los contrabandistas de la memoria. Sé que Amorortu lo reeditó. ¿Y el nombre del libro? Los contrabandistas de la memoria. No, por favor. Pero él va a trabajar justamente en este libro, que es una joya absolutamente, va a trabajar cómo los silencios familiares sociales y que en la historia tienen, digamos, las familias, linajes de acontecimientos traumáticos silenciados, producen efectos traumáticos devastadores. Entonces, ustedes perdónenme si leo con torpeza, pero me están por operar una catarata en un ojo, entonces tengo un solo lente de contacto, con lo cual... Ah, no, ahí maravilloso. Bueno, les voy a leer una frase un párrafo que no es de Hassoun, sino de un autor maravilloso, te la van a ver. ¿No comprendes que el pasado, comenzando por ayer mismo, ha sido virtualmente abolido? Si acaso sobrevive en alguna parte, es gracias a objetos sin nombre y sin significado, como ese pedazo de vidrio que está allí. Cada documento ha sido destruido o falsificado, cada libro ha sido reescrito, cada cuadro ha sido pintado de nuevo, cada estatua, cada calle, cada edificio. Cambiaron de nombre, cada fecha ha sido alterada. La historia se ha detenido. No existe nada, solo un presente sin fin. Yo creo que el otro día les mencionaba, digamos, este párrafo es de 1984, de Orwell. Esta obra increíble, donde Orwell muestra justamente cómo los totalitarismos de cualquier tipo, lo que hacen justamente es, lo decíamos recién con Sandra, el capitalismo salvaje también, evitar que haya un pasado, evitar que haya una historia, ¿no? Todo tiene que ser un presente, y eso lo vemos en la más media, ¿no? Digamos, todo tiene que ser un presente, todo tiene que ser ahora, ¿sí? Digamos, de hecho, hay abordajes de lo traumático que a lo que apuestan es que se olvide. Y eso es lo peor, como decía Lacan, eso es a lo peor. Entonces, uno de los pilares en que se asienta mi posición y la de mis maestros y maestras en el abordaje psicoanalítico de los efectos de acontecimientos traumáticos es que la realidad psíquica, ¿sí? O sea, Freud, de ubicando que mucho de lo que puede pasarle a alguien que viene con sus síntomas es del orden de una construcción, digamos, de realidad psíquica, de fantasía, no se excluye al suceso acaecido, a la verdad histórica. Lo que Freud hace cuando, como decíamos, creo que el otro día lo introduje, ¿no? Cuando dice ya no creo más en mi neurótica, lo que hace, por lo menos para los post-freudianos que lo leyeron, porque él mismo también, como decía, tuvo el cuidado de decir, pero han habido muchos de estos acontecimientos, pero lo que hace es como excluirlo. Bueno, ya no creo más en mi neurótica, es cada vez que una mujer venga y me diga de un abuso o violencia, esto es una fantasía. ¿Sí? Y ni que hablar que en esa época es una fantasía de la histérica, ¿no? Digamos, no una fantasía histérica que puede haber en hombres, mujeres, en trans, en cis, en cualquier género. Bueno, no, fantasías de la histérica. Bueno, pero no se excluye. Es decir, yo cuando recibo un paciente que ha sido atravesado por acontecimiento traumático, recibo a Juan, recibo a María, que tiene su armado fantasmático, y a su vez ese armado fantasmático ha sido desgarrado, digamos, por algún acontecimiento traumático. Pero entonces la escucha del analista va a poder ubicar cuándo es del orden de la realidad psíquica algo que trae y cuándo es del orden de desgarro por el acontecimiento traumático. Los otros días los compañeros, ¿cómo es tu nombre que te veo hace? Néstor. Néstor y otra compañera no sé, está por acá. Bueno, nos contaban de los dichos de esa niña, ¿sí? ¿Ustedes creen que una niña puede decir lo que dijo? ¿Cómo era, compañeros? Dijo algo así como
Que cuando un niño es abusado, la gente no se da cuenta que ya su cuerpo no le pertenece más, Ok. y vos agregaste. Exactamente. Bueno, pero lo que ella dijo, ¿ustedes creen que eso que dice esa niña puede ser efecto de una fantasía? Siempre digo una cosa muy brutal, pero no es lo mismo una fantasía de violación a que te violen, ¿sí? El cuerpo comprometido, la irrupción de lo imprevisto, digamos, el quantum de energía, ese es un hecho efectivamente acontecido o acaecido, como lo nombraban Bion y Dolto. Entonces, realidad psíquica y verdad histórica no se excluyen, pero en el psicoanálisis, en la tarea con el paciente, tenemos que escuchar, digamos, la diferencia y poder abordar de un modo distinto. ¿A qué me refiero? No, si no es del orden de la fantasía, como les explicaba el otro día, si no queda inscrito, entonces no hay nada que descifrar allí, ni nada que interpretar. ¿Cómo interpreto lo que no se inscribió? Entonces, la función de testigo de la que hablábamos hace un rato, ese es el lugar del analista. El analista escuchando, el analista diciendo qué tremendo, horroroso. Winnicott, subí un párrafo el otro día en Facebook, que no me voy a acordar exactamente cómo era, pero Winnicott decía que una niña que había sufrido el duelo de un hermano, le habían dicho todo el tiempo que mejor, mejor, el hermano se murió, pero ahora estaba en paz, ahora estaba bien, no sufría más. Exacto. ¿Lo viste ahí en el Facebook? Entonces somos amigas y de contacto, no sé. Bueno, la nena se hacía pis en la escuela y tenía problemas de conducta en la escuela de repente. Pero su hermano, que había sido internado por tuberculosis, le habían dicho, va a estar bien, va a estar bien. Bueno, estuvo bien, ella creyó que iba a estar bien, y después no estuvo bien, murió y le dijeron, por fin está en paz, ahora él está tranquilo. Entonces ella se puso tranquila y contenta, por fin el hermano estaba en paz, y empezó a tener síntomas. ¿Qué hizo Winnicott? Winnicott le dijo, tú lo querías mucho, ¿no? Ah, ahí la nena empieza a abrir, a llorar, a decir todo lo que le pasaba, ¿no? Y los síntomas disminuyen. Entonces, aquello que tiene que ver con el acontecimiento traumático no se le interpreta, no es quién era tu hermano para vos. ¿Ven la diferencia? Bueno, pero a ver, ¿quién era tu hermano? ¿Vos qué sentías? No, no es lo mismo que decir, querías mucho, ¿no? Es decir, hay un modo, Dawan dice, hay un ponerse en la situación, digamos, que tiene que ser muy vivencial del lado del analista también, no premeditado, ¿sí? Sino que me surja lo que me surja en ese momento, ¿sí? Pero ese es el abordaje de eso que tiene que ver con lo traumático. Yo no sé si el otro día lo conté, disculpen por si me reitero, pero una señora, me viene a ver una señora de más o menos, yo tenía 40 y tantis y ella tenía 70. Y me viene a ver por cuestiones con sus hijos y sus hijas, que tenía problemas, que estaban mal y demás. Bueno, empezamos el análisis y yo había un momento, ella estaba muy enojada y tenía un carácter durísimo con los hijos y realmente los hijos y las hijas tenían razones como para estar enojada con esta madre, porque era terriblemente dura, ¿no? Entonces yo una dureza que decía, pensando en la historia y todo lo demás, en lugar de creer que la dureza tenía que ver con su neurosis y su histeria solamente, que por supuesto tenía armada una neurosis, pero ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa para ser tan dura? Entonces un día se lo dije. Yo le dije, fulana, ¿qué te pasó para ser tan dura? Ahí se queda seria y me dice, bueno, no, hoy no puedo. Digo, no, nada, yo le hago esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué habrá pasado? Porque me pongo a pensar, me conmueve su dureza. Es que, se fue. A la sesión siguiente viene y me dice, tengo que contar algo que nunca conté, ¿no? No se lo conté ni a mi marido, con el que estoy hace 50 años. Y me cuenta que fue abusada por su padre durante toda la infancia hasta que menstruó por primera vez. Ahí sí ya se rompió toda dureza, la señora lloraba, 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 y lo que digo es por la intervención que hice. Bueno, lo único que dije es, me agarré la cabeza y dije, era eso. Y lloraba tanto que a mí me surgió, no es que lo pensé, me levanté de mi sillón, me puse al lado de ella en el diván, y automáticamente ella, que insisto, podía ser mi madre en ese momento porque me llevaba 20 y pico de años, hizo así y puso su cabeza como una niña en mi regazo y yo me puse a acariciarle la cabeza. Y
Y así siguió el resto de la sesión, hasta que la miré y le dije, fulana, hoy está bien por acá. Entonces se levantó, la Carilina, un abrazo. Digo, esa es la diferencia, la posición del analista. Y bueno, hoy vamos a hablar de silencios. Esta mujer estuvo silenciada durante toda su vida. ¿Silenciada por quién? Silenciada por los mandatos familiares. Ella le contó a la madre cuando era niña del abuso y la madre le dijo, no, 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 esto te lo imaginaste, esto no puede ser, tu padre no es así, ta, 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 ta. Bueno, ella se cayó. Cuando se lo contó a una tía, la tía le dijo, por favor, ya sos grande, tenés 12 años, no cuentes esto porque vas a destruir a la familia. Digamos lo de siempre, lo muy común. Lamentablemente hay pocas veces en que se les escucha. Entonces ella creció con ese silencio, y ese silencio la hizo endurecerse como una piedra. ¿Eh? Entonces estamos hablando de que una mujer, por no haber sido escuchada a los 8, 7, 9, 10, 12 años, vivió 50 años dura, alejada afectivamente de sus amores, amando para adentro porque no lo podía mostrar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué derecho tenemos, digamos, ¿no? Como sociedad, como mundo, como analistas, a creer que todo es del orden de lo interpretable? No. Hay cosas que necesitan de otro tipo de abordaje para que se rompa el silencio, ¿no? Sí. Estaba pensando algo que yo aprendí muy en profundidad con Silvia Pérez. Ah, bueno, me pongo de pie, la nombro cada... Si me seguís en Facebook, verás que la nombro. Hoy es el cumpleaños de Silvia, 13 de septiembre. Silvia, que además era muy dura ella. ¡Oh! ¡Oh! Y en los equipos, yo no trabajé con eso en equipo, Bueno, yo pero en los equipos... especialmente. Sí. Pero de ella aprendimos, los psicoanalistas argentinos, a la importancia de la articulación entre la dimensión del sujeto psíquico Ajá. y del hecho social. Totalmente. Bueno, el hecho social sería verdad histórica en este abordaje. O sea, lo que sucedió. Y ella en el concepto de neogénesis toma esta cuestión. Ubica que sí, que hay que tomar todo lo que tiene que ver con cómo se armó ese sujeto en los primeros años de vida, pero a sumarle lo que tiene que ver con lo traumático. En la articulación. O sea, Silvia, Clara, cuando escribe de la construcción del sujeto ético, dolor país, ni que hablar, ¿no? Lo que hace claro, lo que hace es decir, no podemos abordar un paciente en el consultorio, y esto está viendo colegas que están empezando sus recorridos, como dije la otra vez, me pone muy contenta que puedan escuchar otras cosas. No se puede abordar un paciente, digamos, sin pensar en su contexto social, histórico. Esto se ve muchísimo en violencia, que una mujer que no tiene con qué salir de la casa donde está siendo violentada, que si a lo mejor sale de esa casa le sacan a sus hijos, que la amenazan con sacarle a sus hijos, porque la gente de alto poder adquisitivo también, las mujeres golpeadas y demás están sometidas no por el dinero, sino porque le dicen, y tienen las maneras de conseguir esto. Entonces hay un montón de situaciones sociales, históricas, del propio linaje, que hay que escuchar cuando un paciente viene, cualquier paciente, pero atravesado por acontecimientos traumáticos más aún. Bueno, sí, sí. No es solamente frente a situaciones en donde los pacientes pueden caer en una situación traumática. Sí. No, Frente a cualquier no, paciente. yo creo lo mismo, yo creo lo mismo, pero bueno, por eso, yo creo que un paciente está sufriendo, por lo que fuera, incluso por alguna cuestión que está comprometido con su realidad psíquica. Y lo vemos llorar, y lo vemos angustiarse, que nos tenemos que quedar impávidos ahí porque se supone que hay una distancia óptima, sino que perderíamos. Si el analista tiene un buen análisis o ha recorrido un buen análisis, y si se supervisa, si lo necesita, no tiene por qué pensar que el paciente se va a identificar con él, que él se va a perder en el paciente. O sea, la distancia óptima es que yo sepa qué es mío, o sea, que me conozca lo suficiente para saber cuáles son mis puntos ciegos, para saber de qué historia provengo, y entonces a lo mejor el conmoverme con mi paciente, no perderme en él sin poder escuchar, pero sabiendo quién soy yo. O sea, no, seguramente... Que vos conmoverme. Claro. Con él. Sí, sí, pero
psicoanálisis en ese momento, porque se te caía un libro y era interpretable. O sea, era realmente canasta en ese sentido. Y la verdad era todo el tiempo enseñarnos a quienes éramos analistas. Yo me recibí en el 83 y ya estudiaba psicoanálisis. Enseñarnos a quienes éramos analistas que teníamos que tener como, ¿no?, la pantalla, la famosa pantalla, la cara de póker y todo lo demás. Yo soy lacaniana en conceptos básicos y teóricos muy importantes, pero no adscribo a esa posición de muerto que sostiene alguna cosa de Lacan. Es otra cosa que confundirse con el paciente, ¿no? Entonces coincido totalmente, ¿no?, con todo paciente. Les voy a leer algunas cositas de las que dice Hasum para que dejemos de repetir silencio. Ustedes saben que los silencios familiares son enormes y les puedo contar mil ejemplos de eso. A veces me reitero porque hay algunos que son para mí paradigmáticos en mi clínica, ¿no? Pero hablando de esto que decíamos de la posición distinta de psicoanálisis, por ahí empiezo por el final del libro, donde en la página 183 hay unas palabras ¿se acuerdan? Espero que se acuerden, porque yo la recuerdo mucho, de Silvia Spendrick, ¿no? Una gran psicoanalista argentina. Silvia escribió un epílogo de este libro y dice: el desprestigiado epíteto de psicoanálisis aplicado, hablando de Silvia Leishman, el temor a caer en lo inconsistente, metafísica y junguiana noción de inconsciente colectivo, parecen haber incidido en la dificultad que muchas generaciones de analistas tuvieron para articular su quehacer clínico con una lectura de los determinantes sociales, históricos y culturales que afectan a los seres humanos. O sea, es una crítica al psicoanálisis, esto justamente que decía Alicia, que al revés Silvia Leishman sostenía, ¿no? No se puede leer a un paciente, en ningún caso, como decís, sin leer el contexto social, epocal y demás. O sea, si acontece una inundación, con las inundaciones que solemos tener, La Plata, lo costero, yo trabajo mucho con gente de México, un terremoto y demás, y una un tiempo no puedo dormir, ¿sí? O me sobresalto de nada, ¿sí? Tal vez si yo me quedo en la realidad psíquica, solo voy a pensar qué le está pasando en ese momento con su otro, digamos, primordial, y que yo, pero también me puedo preguntar, ¿no? Por suponete, inundación de La Plata, que fue terrible. Si es de La Plata, puedo preguntar, ¿sufriste la inundación? Por ejemplo, ¿sí? A lo mejor me dice que no tiene nada que ver con eso, pero si de repente me mira y me dice, sí, a 2 cuadras de casa llegó el agua. Ah, ok. Hay un elemento más que sumar, ¿verdad? ¿Sí? Y mi mamá, cuando era chica, además, hubo inundaciones ¿sí? Eh, me acuerdo de algo personal. Cuando era chica, mi madre sufrió muchas inundaciones porque vivían en Tigre, San Fernando. Y, y ella había quedado como un recuerdo muy cruel, su imagen, que para mí era la reminiscencia traumática, a veces le aparecía en sueños incluso, era los botes, cuando ella dejaban su casa, ¿no? Los botes y una muñeca de ellas, esas inmensas que se usaban antes, que usaban las madres, una muñeca de ellas flotando. Bueno, esa imagen le venía al sueño. Y yo me enteré ya siendo adolescente, un día me lo contó, me sabe, no, que tuve esa pesadilla, hace mucho que no la tenía. Y le digo, ¿qué pesadilla? Eso me la cuento. Yo no la asocié en ese momento, era mi madre, no una paciente. Pero un día en sesión, hablando de la muñeca que mi mamá veía, fue muy gracioso. Porque me siento tan cómoda al poder hablar tranquilamente, reírme y demás. Como yo era una niña muy sobreprotegida por mi madre, entonces yo interpretaba todo el tiempo que esa muñeca que estaba en el agua era yo, que no me dejaba ir. Y en análisis, cuando le cuento a mi analista que mi madre me había contado que había tenido este sueño, nada, y bueno, y empezamos a buscar, y le digo, bueno, pero mamá sufrió inundaciones, entonces la muñeca del agua. Me dice mi analista, entonces ¿quién te dijo que la muñeca sos vos? No me voy a olvidar nunca de eso. Tal cual, digamos. Entonces yo me acuerdo que fui y le dije a mi vieja, le digo,
esa pesadilla viene, y por ahí va a venir un montón de veces, y va a venir siempre. Es lo que quedó de esos momentos tan tremendos que viviste. Me dice mi mamá que era muy sabia, pero no era psicoanalista. ¿No? Y a lo mejor era muy sabia, porque no era psicoanalista. y me dice, eso tenía que ver con eso. Se quedó súper tranquila, ¿sí? No sé si lo ponía otras veces, pero bueno, esto de que yo interpretara que yo era la muñeca, mirá cómo el poder escuchar que mi madre había sufrido un acontecimiento traumático donde su muñeca, por otro lado, era una familia pobre, así que esta muñeca debía significar mucho para ella. Bueno, esto es, ¿no? Realidad psíquica, cómo todo puede cambiar en virtud de lo verdaderamente acaecido, ¿no? Jung se propone decir cómo podemos ser arrasados, destruidos, cuando un analista no escucha desde ese lugar. Entonces dice, debemos ser portadores de un nombre, de una historia singular, biográfica, ubicada en la historia de un país, de una región, de una civilización. Una transmisión lograda, es decir, que le contemos, que hablemos de nuestra historia y no que la silenciemos, ofrece a quien la recibe, un hijo, una hija, un sobrino, un espacio de libertad y una base, escucha, que le permite abandonar el pasado para mejor reencontrar. Una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar el pasado, es decir, no seguir torturándose, pero para mejor encontrarlo, no para olvidar. Para ponerlo en un lugar distinto. Entonces voy a tomar una frase de él, un párrafo de él, que es muy, muy duro, pero a mi entender es como un compendio de todo, donde él dice, la clínica nos enseña cotidianamente que los silencios desempeñan un papel terrible en las dificultades para vivir que padecen hijos de deportados judíos, hijos o nietos de sobrevivientes del genocidio armenio, descendientes de los torturados en las guerras. En síntesis, todos aquellos que han padecido la historia, la ponemos mayúscula, la gran historia, en su más extrema ferocidad. Este es el párrafo al que les aludo. Hijos de verdugo, hijos de víctimas. Cada uno, desde luego en un lugar diferente, es víctima del secreto, de un origen perturbado, de una interrupción en la trama de una historia familiar sacudida por los acontecimientos históricos. Huérfanos de una palabra, eso es el silencio, eso produce el silencio, orfandad de palabra. Huérfanos de una palabra, sufren en su propia carne un duelo imposible de efectivizar y una dificultad en construir una novela familiar que les permita proyectar un futuro. Este trágico quiebre en la transmisión exige que los padres y madres, agrego yo, por más doloroso que sea para ellos y ellas, pongan en palabra aquello que les ha sucedido. Suicidios, muertes violentas, irrupción brutal de la historia. A los fines de hacer las paces con su ser arrasador. Pero el silencio que se erige en relación a ese suceso traumático es aún más extremo. Revictimiza, como les decía el otro día, cuando atendemos adultos y adultas que han sido abusados y abusadas por familiares, sobre todo por padres, en la infancia, la perspectiva de cómo va a seguir esa estructura y esa vida es mucho mejor cuando han sido creídos en la infancia, cuando se les ha acompañado a poder denunciar, no solamente jurídicamente, muchísimas veces no se trata de que alguien le diga, esto te ocurrió, esto es terrible, que alguien abrace, que alguien diga, te creo. Por eso cuando apareció el Me Too y el te creo, a mí me pareció tan importante, porque por supuesto después viene toda la cosa de, sí, siempre le creen, pero hay mujeres que pegan a un... Como si uno dijera, claro, las diferencias abismales, 1 a 99, pero como si uno dijera que no hay mujeres violentas, nadie dijo eso. Lo que estamos diciendo es que el yo te creo tiene que ver con, en principio, decirle a todas esas mujeres y también niños y niñas abusados,
Partimos de creerte, ¿sí? Para eso les vuelvo a recomendar, creo que el otro día lo dije, si no, Confusión de lenguas entre el niño y el adulto de Ferenczi, donde él dice, los niños no fabulan, solo está en que uno pueda registrar que hablan con un lenguaje de niño. Hace muchos años, cuando yo supervisaba un equipo que se ocupaba de esto, digamos, durante muchos años, de esto digo, abuso sexual en las infancias y violencia, un querido equipo, llegó un nene de 2 añitos y pico, 3, estaba judicializado el caso, entonces el juez pedía de alguna manera un abordaje, que le digamos si el nene mentía. Bueno, y el nene decía, la frase era la siguiente, papá, y lo decía con una sonrisa, nene de 3 años, 2 años, ¿sí? Por supuesto estaba lleno de síntomas, ¿no? Decía, papá me puso su martillito en la cola, un martillito marrón en la cola. Por supuesto nosotros dijimos, esto es un testimonio, el niño está diciendo que fue abusado. Bueno, la justicia decidió que no, porque martillito marrón era claramente del orden de una fantasía del niño, y que con eso no se podía acusar a un señor, ¿sí? Claro, sobre todo si es el padre, sí. Entonces, quiero decir, fíjense, Ferenczi iba a decir, si yo espero que un niño, niña, me hable de bien. Pero entonces, los secretos familiares son devastadores. Y está plagado de secretos familiares. Pero que inclusive, sí, ahí voy. Inclusive algunos no, porque hay una intencionalidad. Es casi como lo que ya hablábamos, ¿no? Mejor, como he visto las partes, mejor no saber cómo era. Si no se dice, no pasa. Es. O sea, no hay familias que no se abroquelaron en un, no cuentes que tu abuela, no cuentes que tu abuela, sino que si no se dice, no pasó. Pero eso no es. No, está bien. Sí, Verónica. Y ya comentar una situación que me viene muy al tema del silencio, es personal, pero muy cercana. Gracias. Su político fue un campo de concentración Ujú. hace 51 años, hizo antes de ahí. Es una fecha muy fuerte porque me emociona un poco. Está muy bien y te lo agradezco. Esa es la posición del analista también. Era el cumpleaños de mi cuñado. Yo tenía 11 años, 4 años cumplía el 11 de septiembre. Entonces un día tú no lo saludas por su cumpleaños, Claro, a mi cuñado, claro. pero ese día que se llevaron a su suegro, que gracias a Dios volvió a los 4 meses, pero era otra persona, esa torturada, no, como María otra cosa. El tema es que él nunca habló de lo que pasó en el campo de un silencio de 50 años. Yo, bueno, algunas veces se toca un poco con las fechas, todo. Le he preguntado si le gustaría escribir un libro o algo. Lo otro, pero dicen que no, que por ahora no, tiene 84 años. Tuvo una sabiduría de vida increíble, un hombre con un carácter hermoso. Nunca le traspasó a sus hijos, nunca les transmitió rencor ni resentimiento. Pero bueno, hoy en día los nietos, dentro de eso están mis hijos, se impresionan por esta historia. Quisiera, digamos, saber algo, pero igual respeta el silencio. Qué bueno lo que estás contando, Verónica. Por un lado, porque tus hijos tienen derecho a saber esa historia, pero también es cierto que hay que tener respeto por lo que, por alguna razón, tu suegro mantiene ese silencio. Es decir, yo le comentaba hace un rato a Sandra, los veteranos de Malvinas, yo conozco mucho, que podemos comparar también, he trabajado con detenidos desaparecidos de la dictadura nuestra, ¿sí? Vosotros de... Sí. Bueno, es lo mismo. Digamos, así estamos unidos por el afecto y la tragedia, los pueblos de... Exactamente. Bueno, no suelen hablar, ¿sí? Los veteranos de Malvinas, por ejemplo, no hablan con sus familias de Malvinas. Difícilmente, hay muy pocos. Ahora, se juntan cada tanto con su grupo, ¿sí? Y entre ellos hablan. Y los sobrevivientes de los Andes, que le contaba a Sandra que tuve la oportunidad de entrevistar tuvimos como equipo la oportunidad de entrevistar a uno, los hijos de quien entrevistamos leyeron Viven, que es el primer libro de la tragedia de los Andes, en la escuela. O sea, el padre nunca le dio a leer a los hijos, ni le habló a los hijos de nada de lo que vivió.
lo vivencial, nada. Y no hablan. Y él nos decía, no, no hablamos. Y yo, no, la verdad, bueno, mis hijos saben por la escuela. Me han preguntado algunas cosas, pero yo les he dicho que no, no. Ahora bien, una vez al año se reúnen todos los sobrevivientes de los Andes y hablan todo el tiempo de eso. Sí. Tenía dos cosas. Una con esto de los recuerdos que sobreviven de situaciones. Hace muchos años, y estaba en la casa de mis suegros y estaba la suegra de mi cuñado, que había estado en campo de concentración en la guerra. Y nunca había contado mucho. Y estábamos charlando, no sé, y empezó a contar. Ve que yo que era como la nueva, la familia, no sé qué. Y empezó a contar cómo ella se las arreglaba, cuando se había escapado, cómo había hecho. Todo, te digo, Como una erupción de repente. ella le agarró y estaba la Qué familia, va. sabía que había estado y Qué va. una historia que había quedado como inventada. De repente empezó a salir. Bueno, ¿ves? Ese era el momento para ella, andás a saber por qué, pero No, ese era el momento para ella. Bueno, tengo la emocionalidad en este momento que es indescriptible. Absolutamente, sí. Bueno, mi tío abuelo, Ah, claro, vos lo contaste. claro, mi abuela, mi hermano, también murió en un campo de concentración. Y mi abuela, en Viena. Y mi abuela nunca habló, y era su hermano favorito, nunca le transmitió nada a mi papá. Y yo, mi papá nunca me contó nada, pero yo siempre curiosa y con todo esto del drama, empecé a preguntar. Y mi papá, poco sabía, no. Nosotros decimos la nona nunca me contó nada, pero ¿cómo? Ahora, en octubre, voy a ir a ponerle una placa en el edificio en Viena, como siendo acá vivió, recordando acá vivió mi tío uno. Pero de estas cosas que... Bueno, ven, esto que está pasando acá, que es que atípicamente en un seminario, un encuentro de psicoanálisis, hablemos de nosotros y nosotras y nuestra historia, esto es lo que a mí naturalmente me transmitió François Dawan. François Dawan, y si ustedes ven mi Facebook van a ver unas fotos, si no les paso después para que les pasen. François es bellísima, pero el pelito muy, muy corto, absolutamente, digamos, sin pintura, y generalmente, yo la he visto en otras situaciones con otros colores, pero finalmente vestida de gris, ¿no? Entonces, la primera vez que la vi, me vino la imagen del campo. No por ella, muy sana, es muy, ¿no? Y una sonrisa, pero vestida de gris, con un vestido gris, ¿no? Muy delgadita, digamos, el pelo muy, 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 muy cortito, ¿no? Bueno, ella, en uno de los tantos seminarios a los que asistí, ella empieza y dice, mi vida empezó en el vientre, en un campo de concentración, porque su madre estaba embarazada de ella cuando la toma, digamos, el nazismo por ser parte de la resistencia. Entonces François tuvo varios meses de gestación dentro del campo. Y cuando dice eso, primero ya toma una posición distinta como analista, ¿no? Igual que en sus libros, que en sus libros pasa esto, ¿eh? Ahí está, dice, me vino tal paciente y yo justo venía de recibir la noticia de que me iban a tener que operar de útero. Entonces yo estaba muy consternada. Y el paciente me dice, la locura viviente me dice, el paciente me dice, ¿qué le pasa a usted? Y ella, como tiene otra posición y no la ortodoxa, le dice, no, pero primero la toma la ortodoxa y dice, no, nada, nada, nada. Y el paciente le dice, ¿qué le pasa? Entonces ella dice, bueno, sí, recibí una noticia, ¿sí? Digamos, por supuesto que no le contamos nuestra vida al paciente, porque el pobre paciente no tiene por qué interesarle, digamos, pero si un paciente viene y nos dice, no la veo bien, Winnicott lo hizo con Margaret Little, digamos, Winnicott se sentía mal, y Margaret Little, que era una paciente analista y médica, le dice, ¿qué tiene usted? ¿Usted no está bien? ¿No? Y él le dice, no, sí, ahora le iba a decir que no la voy a atender porque me duele la garganta, debe ser una angina. Y Margaret Little la miró, le dijo, no es una angina, esto es cardíaco. Bueno, se fue, yo qué sé, va, bueno, bueno. A la noche, o al otro día, Winnicott la llama y le dice, usted tenía razón, tuve un problema cardíaco, ya estoy mejor, estoy recuperándome, muchas gracias. Esa es una conducta analista, digamos, ¿no? Que en lugar de sentir, no, yo no tengo que contar nada, nada se me tiene que ver, si me encuentro en el cine con un paciente de vuelta a la cara, todas esas ridiculeces, lo que hace es, o sea, decirle al paciente, usted tenía razón, no es que yo, no se equivocó, digamos, ¿no? Bueno, entonces, esto que está ocurriendo tiene que ver con la transmisión de lo traumático justamente, y lo que están contando
Eso que le pasó, digamos, ¿no? Esta irrupción. Es que esto es así. A lo mejor un silencio de años, ¿sí? Hace que un día, de repente, algo se diga, le pasó a Primo Levi, 20 años en escribir. Entonces, bueno, lo que nos ha pasado a todos y todas que nos dedicamos a lo traumático es que de repente empezamos a saber por qué nos dedicamos a lo traumático y empezamos a encontrar esas huellas en la historia propia, digamos, ¿no? A mí me pasó con los ojos de una paciente que de repente me llevaron a los ojos de mi abuela y ahí supe mucho más de mi abuela porque investigué. Y me parece que tus hijos necesitan esa historia. A lo mejor no directamente desde el abuelo, si el abuelo no puede, pero hay como que reconstruir la historia, ¿no? Es lo que cuenta mi marido y Bueno, ellos los hijos, que bueno. recuerdo que tienen cuando vinieron a Bueno, nuestra bueno. Sí, eso, Néstor. ahí le encanta. Con ella me acabo de dar cuenta, que lo dije en Sebo también, que cuando el relato es emocional, ¿qué quiero decir? Que quiere hablar y que eso está por impactarme a mí. Mm. Claro, la carilina, digo yo siempre. La carilina, el vaso de agua. La carilina, el vaso de agua. Se me cuenta el mercado que estaba haciendo. No vas a ofrecer una carilina. Ah, claro. No es de sentido común. Sin embargo, nos abolió, sin embargo, el psicoanálisis más ortodoxo nos abolió el sentido común durante años. Durante años, claro. Un analista, el primer analista que no me quedé, pero fui a una primera entrevista y no me saludó. Es decir, abrió la puerta, un reconocido analista lacaniano en el año 80, digamos. Abrió la puerta, buenos días. Es decir, el sentido común fue abolido por una supuesta neutralidad. Abstinencia freudiana no tiene nada que ver con esto. La abstinencia freudiana es que yo, por mi propio análisis, sepa qué contenidos subjetivos son míos y entonces no me confunda con los del paciente. Es la única abstinencia, digamos. Después, el afecto, el abrazo. Hay una paciente que siempre destrozada por situaciones traumáticas muy complejas, que siempre me dice, ¿vos nos querés a nosotros? Le digo, ¿a quién? A mi paciente. Y le digo, sí, no a todos. Y le digo, no porque no los pueda querer, sino que algunos son difíciles de querer. Le digo, no me querés a mí. Ah, si a vos te... O sea, digo, no pasa nada con eso. Uno quiere a los pacientes, sí. Y para mí termina siendo contraproducente porque el paciente se termina identificando aún más con. Totalmente. Porque está suponiendo si hizo silencio porque no lo entendió, si es que hizo silencio porque no le cae bien, si es que no le contestó nada. Totalmente de acuerdo. El mínimo de ser humano ayuda a la. Pero totalmente de acuerdo, pero no solo eso. ¿Cómo es tu nombre? Catalina. Cata, no solo eso, sino que además de identificarse a lo peor, además de eso, ese analista queda para este que recién empieza y entonces viene con toda la sujeción, la transferencia, el supuesto saber, queda en lugar de amo. Entonces, el psicoanalista no puede nunca ser un amo, es todo lo contrario. Sí ofrecerse al sujeto supuesto, a ser el sujeto supuesto saber, claro que sí, a que me quiera y que darme la transferencia, eso me ofrezco, para después ir saliendo de ahí. Alush decía, digamos, tomando de Lacan, el amor de transferencia es el amor más puro porque trabaja para su liquidación, ¿sí? Digamos, y en realidad uno entonces va despacito, corriéndose un poquito, ¿no? Como para que lo que se empieza convierta en inconsciente y no en el saber del inconsciente y no que el saber lo tiene el analista. Pero eso que vos contás, Cata, y que pasa todo el tiempo todavía, digamos, en realidad son analistas que no quieren perder su lugar de o sea, que no son analistas. Ulloa decía, estamos analistas, no somos analistas.
Miren, las otras veces yo estaba, bueno, yo doy muchas charlas en todos lados, y hablo en Facebook, y yo qué sé, entonces me conocen. Estaba en el supermercado con mi marido, estaba en el coto con mi marido, todo, viendo precios del queso crema, cosa que no debe pasar a todos, ¿no? O sea, evidentemente, a ver, no voy a probar este, y estaba con eso, y escucho acá alguien que dice, ah, Carmen Suba. Entonces yo me doy vuelta y digo, ¿a quién le debo algo? No, me doy vuelta y digo, alguna amiga, alguien, yo qué sé, de alguien que no conozco. Entonces me dice, ay, yo te sigo por las redes, y te escucho en tal seminario, y te escucho en tal otro, y yo qué sé, soy de Uruguay, estoy de visita acá, yo qué sé, ay, Carmen Suba. Y yo la miraba, entonces, como para bajarlo un poco, le digo, bueno, qué bueno, ¿te gusta? Bueno, sí, ¿no? Estuvimos hablando de algo, ahí algo que había visto ella en un seminario mío, y le digo, bueno, acá estoy, buscando precio de queso crema. Digamos, o sea, me parece terrible. Los docentes que estamos sentados acá tampoco tenemos que tener un halo de nada. Digamos, o sea, nos cuesta las cosas como le cuesta a cualquiera, pasamos de tragedias, situaciones difíciles. Es decir, ¿de qué algo me hablan? Es tremendo, ¿no? Digamos que es tremendo, si es tremendo como docente, es mucho más tremendo cuando se trata de un análisis. Porque un amo no es un analista. Entonces, aquel que se ubica en esa posición es un amo. Es una... François Dawan más de una vez a sus pacientes en algunas situaciones durísimas le dice, yo pasé por eso, sé de ese dolor. De nuevo, no cuenta toda la historia, contará un retazo. Digamos, el marido, Jean-Marc, estaba muriéndose su padre y tenía un paciente que estaba devastado por la muerte de su padre y que él temía realmente que hiciera una locura en función de... Entonces él decide, porque tampoco es porque sí, decide y le dice, sé lo que está pasando, mi padre acaba de morir. Entonces le da la mano, o sea, no es para que se identifique, ¿ves? No es para que se identifique, es para ponerlo en serie y para ponerse en serie. Es decir, ese dolor encuentra un lazo en otro dolor. Funcionará a veces no. Digamos, pero la realidad es que lo que ofrece el analista en ese caso es soy uno más. Y ser ese dolor, a veces es por lo que ayuda, por lo que sirven mucho los grupos operativos. Porque es lo que pasa en grupos de AA. Totalmente. Es decir, que no escucha y sabe de qué te trata. Totalmente. Yo por eso siempre cuando me dicen y grupos, digo, no, yo valorizo mucho, si están bien llevados, valorizo mucho, digamos, sí, el laburo de grupos, los grupos de personas que han perdido un hijo, digamos, bueno, los grupos de alguien que ha atravesado lo mismo, ¿sí? Es un montón, pero ¿por qué es lazo? Entonces, ¿por qué un analista no puede ponerse en esa posición? Perdón, acá justo hablando de esto de los grupos, María Eugenia Avellana está preguntando, ¿cómo nos explicamos el silencio de quienes han sufrido tortura o traumas de guerra y que solo pueden hablar cuando se juntan entre ellos? Justamente por esto que estamos diciendo, porque lo que sienten es que solo va a poder escucharles y recepcionar el dolor que están sintiendo, sin ponerse en una situación erudita, lo que fuera, quien ha pasado por lo mismo. Entonces, ellos han decidido de alguna manera que esto no lo entiende otro. Entonces solamente le hablan a este grupo. Entonces, ¿qué hace el analista? El analista para poder meterse en la zona de catástrofe, como dice Dawan, es decir, de alguna manera poder hacer algo con ese silencio, ¿no? No quebrarlo, nada de quebrarlo. Hacer algo con el silencio que cuenta la compañera o pregunta la compañera, lo que hace justamente es tener una posición de testigo, es tener una posición, al revés, decirle, como yo le he dicho a un paciente detenido desaparecido, en un determinado momento, no sé el tiempo que tengo, pero cortito, lo he escrito y solamente digo esto, ¿no? En mi consultorio, bueno, él venía por otras cosas, no importa, hace un año que yo lo atendía, y en mi consultorio es un pasillo, o sea, después salimos del departamento, hay un pasillo hasta la puerta en planta baja, y hay un lugar donde hay un rellano que hay en la escalera que sale para los pisos. Entonces el paciente de más o menos 70 años, un día se queda a mitad de donde está el rellano ese y dice, ay, mi rodilla, y se sienta en los escalones de la escalera. Nunca me había hablado de su rodilla, nada. Entonces le digo, ¿qué te pasa con la rodilla? ¿Qué le pasa con la rodilla? ¿Qué le pasa con la rodilla? Ah, no, la rodilla, la rodilla. Bueno, está bien. Entonces le digo, bueno, pues
la vez que viene seguimos hablando, porque él no quería decir más nada. Se fue. A la vez siguiente, algo que solemos hacer es no, como el psicoanálisis ortodoxo dice, esperar a que el paciente lo vuelva a traer. Nosotros traemos esto, si lo vimos y lo escuchamos. Entonces le digo, fulano, el otro día le pasó algo con la rodilla en el pasillo y me quedé pensando, nunca me contó que tenía un problema de rodilla. Y mira, me dice, nunca le conté. No. Entonces me dice, sí, sí, yo estuve detenido desaparecido durante unos meses y me picañaron pelvis y rodilla y piernas, y fue terrible. Entonces, ese dolor, cada tanto viene, es terrible, ese dolor es terrible. Y yo le digo, boluda, perdón a todos, pero boludamente le digo, pero nunca me contó, nunca habló acá de ese dolor. El tipo me mira, paciente muy querido, me mira con una firmeza y tan sensatamente, me mira y me dice, ¿y de ese dolor? ¿Usted qué sabe de ese dolor? Entonces yo le digo, tiene razón. De ese dolor de la picana yo no sé nada. Tiene total razón. Después le agregué algo más de que en realidad yo fui adolescente en la dictadura, entonces sé, pero de lo que él vivió y de ese, lo que él vivió, la situación que vivió, yo no sé nada. Eso fue todo lo que dije. No dije más nada. No volvió a hablar del tema. Y él venía también porque se peleaba mucho con todo el mundo. Empieza a disminuir las peleas. Era medio Bombita Rodríguez, se peleaban. Entonces, empiezan a disminuir las peleas. Como al año, me dice, hoy me voy a ir un ratito antes, porque me tengo que encontrar con Pedro. Por supuesto son nombres ficticios. Me tengo que encontrar con Pedro. Y yo le digo, ¿quién es Pedro? Yo nunca había hablado de Pedro. Entonces no es que me dijo, me tengo que encontrar con un amigo. Me dijo, me tengo que encontrar con Pedro, como si yo conociera a Pedro. Y entonces le digo otra vez, le digo, ¿quién era Pedro? ¿Quién es Pedro? Y me dice, nunca lo vi. Entonces le digo, no, es un compañero, estuvimos juntos con la capucha es preso. Estuvimos juntos en la capucha. Y usted sabe que yo qué sé, hace unos meses me dio ganas de saber de él, lo empecé a buscar y lo encontré. Entonces, una vez por mes, una vez cada 2 meses nos encontramos a tomar un café. Nunca más habíamos hablado de la dictadura, de la tortura, nunca más habló del tema. Él, a partir de lo que se abrió el análisis de ese dolor, donde me dijo, vos no sabés nada de ese dolor, y yo dije, yo de ese dolor no sé nada, se fue a buscar otro con quien hablar, y disminuyó el síntoma. Sí, la reviviscencia traumática, porque estaba beligerante todo. Entonces, a lo que pregunta la compañera, el analista tiene que buscar un lugar que sea de testigo y Dawan lo llama terapón, ¿sí? TH erapón. O sea, de allí proviene la palabra terapéutico, está en Homero, en la Ilíada, y terapón es el segundo en el combate, en la novela, ¿no? O sea, a ver, la novela estaba, Aquiles era el jefe, el comandante, y Patroclos era el segundo. Patroclos admiraba y profundamente daba la vida por Aquiles. Entonces, Aquiles era, ¿quién? Segundo en el combate. Era aquel que, si caía el jefe, iba a rendirle los honores funerarios, iba a levantar su bandera, y si no, si moría, ¿no? Y si no moría, iba a acompañarlo a curar sus heridas, ¿sí? Bueno, a ese lugar, segundo en el combate, llamado Terapón por Homero, Nahual dice que es nuestro lugar. Es decir, estar ahí acompañando, yo no... A ver, alguien diría, ¿cómo no seguiste preguntando de lo que le pasaba a la gente? No, por eso te decía lo de tu suegro. Es decir, es de alguna manera acercarse a la historia, pero tampoco de ninguna manera horadando algo que por algo ese silencio se mantiene. No puede. Al horror hay que mirarlo así. Pero a veces el cuerpo habla porque él hace 5 años tuvo un cáncer linfático que lo superó, pero... Sí, no, el cuerpo habla, te puedo contar montones de situaciones de pacientes que han hecho situaciones. Que él sufría desde antes, pero bueno, él dice Eran de la tortura. lo buscaba cuando lo venían a buscar para interrogar, eso es lo poco que cuentan. Ya. Pero bueno, porque ha quedado situaciones de convulsiones a partir de las torturas, ¿no? Pero digo, entonces,
La realidad es que nuestra posición es una posición, volviendo por ahí para terminar, porque ya es hora, pero volviendo al tema del silencio. Nos vamos a encontrar en las historias de los pacientes atravesados por acontecimientos traumáticos, a lo mejor cada vez menos, si y colegas tan jóvenes abren la cabeza y no nos quedamos en los corsets, con muchas historias silenciadas. Historias digamos, no solamente tiene que ser historias trágicas de la historia, digamos, sino muertes familiares, suicidios, muertes por abortos, violaciones. En materia de los familiares. Abortos, suicidios, tragedias, ¿cómo se llama esto? Fraudes por los que se ha perdido toda la riqueza familiar y eso no se ha contado y de repente reaparece en un hijo, estoy pensando en un paciente, reaparece en un hijo jugador. Bueno, esto no habla finalmente aparece como decía François Doutor, cuando decía, lo no dicho en las generaciones precedentes retorna al cuerpo de las generaciones posteriores. Entonces, nuestra posición es no tenerle miedo a la palabra, acompañar, escuchar cuándo es lo traumático, entonces no hay nada que repreguntar ni insistir, sino solamente nuestra posición de dar la carilina, nuestra posición de estar así, de marcar algo, porque cuando yo a un paciente que no habla de algo y de repente empieza a hablarlo, le digo, pero eso, pero tremendo, qué horror, le estoy dando la invitación a hablar. Bueno, hasta acá porque no nos alcanza el tiempo. Sí. Fuerza que tiene ese silencio. Oh, Más que mismo, oh. La fuerza y la fuerza productora de síntomas que tiene ese silencio y de tragedia. Pues yo insisto cuando me acordé del paciente con una ludopatía, digamos, para la ciencia positivista, ludópata. No puede manejar. Bueno, él había tenido, su abuelo había perdido por un fraude que él había cometido, toda una pobreza extrema. Y el dinero retorna a través de una desesperación de él por conseguir dinero a través del juego, ¿no? Entonces, los efectos de esos silencios. Sí. Sí, pero para otra. Sí. Viste que nosotros nos comunicamos y al comunicarnos vamos haciendo cortes porque si no sería imposible entender toda la cadena significante. Sí. La pregunta es entonces, a veces el corte es un poquito largo porque uno está tratando de buscar las palabras, el cuadro. ¿Cuándo el corte se convierte en esto que lo dejo para... Bueno, dale, lo vamos charlando. Pero en principio lo que quería transmitirle con estos dos encuentros es que hay una clínica de lo traumático que no tiene que ver con, digamos, lo más encorsetado, rígido y demás. Hay una clínica de lo traumático cuya maestra y la que soy deudora absolutamente es François Dawan, pero no solo ella. Insisto, Cole Soler tiene la misma posición y muchos y muchas otras, donde la realidad psíquica la escuchamos en los pacientes todos los días en las sesiones, pero convive, no se excluye con la verdad histórica. Y hay que darle lugar a la verdad histórica. Y también a la nuestra. ¿Sí? Solamente esto digo, por ejemplo, supongamos el día de la AMIA. ¿Sí? Yo atendí ese día, que la tontecita atendí. Bueno, digamos, estaba tomada también en función de que yo iba a ir con mi hijo de 3 años al Sanatorio Mitre, que queda muy cerca, porque mi mamá iba a ir porque se había quebrado el brazo. Entonces yo estaba saliendo y escucho ruidos, sirenas, vivo en Palermo, ruidos, sirenas, digo, ¿qué está pasando? Mi nene estaba ahí, yo qué sé, prendo la televisión y de repente escucho todo lo que está pasando, llamo a mi mamá, le digo, por favor, no venga, todo eso, a la nochecita atendí. Bueno, o a la tardecita, lo que me recuerdo. Si en ese momento la analista está muy conmovida, o si la paciente o el paciente viene muy conmovido, claro que está bien que hablemos de eso. Tremendo lo que pasó, hablemos de eso. No pasa nada. No es que se convirtió en una charla y pierde su lugar terapéutico. No le tengamos miedo a eso, porque el psicoanálisis, al revés, el psicoanálisis es una, como decía Mary Langer, es una forma de escucha, y es una forma particular de escucha para la que nos entrenamos años, pero es eso, y como también decía Mary Langer, claro que el psicoanálisis sirve para cada vez mentirse un poco menos de eso. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando que no fue posible
la pandemia fue un lugar en donde nos colocamos a la par con los La pacientes. pandemia fue un lugar, exactamente. Y sin embargo, había quien no hablaba, ¿viste? Como si no se hablara de. O sea, que tenías enfrente, en el cuadradito de la pantalla, alguien que no había podido despedir a un abuelo, y sin embargo, desde acá estabas, ajá, ajá, ajá. Claro, Sí, sí. claro. ¿Cómo estás? ¿Tu familia está bien? A mí me ha preguntado miles de veces eso. A un adolescente le hice una broma porque me decía, Gaby, ¿vos estás bien? ¿Estás bien? Le digo, vos me estás sacando la edad que estás pensando, es más 60. Entonces le digo, no, 58. O la pregunta es, ¿vos te vacunaste? Está bien, bueno, pero si un paciente preguntaba, ¿vos te vacunaste? ¿Qué está mal contestarle sí o no? No, es decir, no te hace perder ningún lugar. Traumático es el sí. ¿Cómo es que dice? Ay, hay una frase hermosa que dice, lo traumático enmudece, empobrece y enmudece. ¿Sí? Sí, lo traumático enmudece. Pero si el analista, el que recibe, va a poder escuchar y abrir desde este lugar y no desde el lugar de interpretar lo que no tiene lugar, ahí se habla. El poder renunciar a la palabra. El poder renunciar. El analista. Ah, renunciar a la vacía, pero renunciar a la palabra vacía, porque interpretar a lo que no tiene inscripción es palabra vacía. A ver. No renunciar a la palabra de. No, claro. Sí, pero también puede ir acompañado de una palabra. Bueno, está bien, pero a lo que me refiero es esta cuestión de que todo hay que tomarlo en Claro, y de que siempre uno tiene algo que decir, ¿no? Y además todo tiene que ser cuestión de palabras. Sí, sí, o decirlo mismo. Por supuesto. Acompañar, acompañar. Acá están diciendo, Sí. qué liberador hace las palabras. María Eugenia Orellana, qué liberadoras las palabras de Gaby Insúa acerca de la posición del terapeuta dentro de la. Me alegro mucho. Un beso, nos veremos en otra oportunidad. Y si no, nos vemos en Facebook. Sí, fanática del chat. Absolutamente. Tanto tiempo para No, 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 no. Soy- tenés una community. no,